donde está EKG. Bien, antes de responder a esta pregunta de para qué es útil, vamos a hacer la definición del electrocardiograma. Y es muy sencilla en realidad, chicos. No es otra cosa que el registro gráfico en una hoja de papel de la actividad eléctrica del corazón. ¿Sí? No es más que eso. Ustedes han debido ver, o incluso a alguno de ustedes se les ha debido realizar un electro. De hecho, es un examen que se solicita siempre antes de cualquier procedimiento quirúrgico. Han debido tener algún amigo o algún familiar al que se le ha hecho este estudio. Entonces, funciona como un examen complementario cuando tenemos bastante sospecha clínica. Tiene buena especificidad y también sensibilidad. Tiene una amplia disponibilidad. Hasta los centros más pequeños y privados están equipados con un electrocardiógrafo. E incluso existe la versión portátil, algunos que son más pequeñitos todavía, que se puede hacer a domicilio. Entonces, ampliamente disponible. Se puede realizar también de manera muy sencilla. De hecho, el realizarlo es mucho más sencillo que interpretarlo. Si ustedes le enseñan a hacer un electro a su hermanito pequeño, estoy seguro que con la práctica lo puede realizar. Pero ¿sabrá interpretarlo? Obviamente que no. Entonces, cualquier personal capacitado puede realizarlo, hasta la auxiliar de enfermería, si se le enseña. Pero la interpretación ya corre por nuestra cuenta. Y además, el costo económico que es relativamente bajo. Aquí en Bolivia, la gran mayoría, cuando sale de nuestro bolsillo el dinero, no excede a los 100 bolivianos por electro, o no debería. Ya tal vez en situaciones de suma emergencia puede exceder este precio, ¿no? Y dependiendo del lugar también donde se lo haga. Los lugares de más prestigio obviamente cobran un poco más. Pero en líneas generales es un costo relativamente económico. Entonces tiene amplias ventajas el electro. Y miren qué patologías pueden ser estudiadas por este examen complementario. Los bloqueos, todas están en relación al corazón, obviamente, porque recuerden, la actividad que se registra es la cardíaca, no es de otro órgano. Entonces, los bloqueos aurículo-ventriculares y los bloqueos de rama, tanto derecha como izquierda del haz de His. Los diferentes tipos de arritmia, tanto las supraventriculares como las arritmias ventriculares. Podemos valorar la repolarización cardíaca, hacer pruebas de esfuerzo. Por ejemplo, hay algunas profesiones que requieren bastante resistencia y el electrocardiograma es un examen solicitado. Por ejemplo, los pilotos, los que estudian para ser piloto o saltos en paracaídas, están sometidos a estas pruebas de esfuerzo. Recuerden, a las alturas el oxígeno es mucho más escaso. Entonces, una persona con patología cardíaca de base no podría soportar. Y antes de estar lamentando pérdidas humanas o compromiso de la vida, entonces, miren, un simple electro puede decirnos esta persona es apta o no apta. Lo mismo para los equipos de fútbol, ¿no? Tanto que se ha estado hablando este tiempo, hacen estas pruebas de esfuerzo cardíaco. Enfermedad coronaria, la que vimos la anterior clase, la cardiopatía isquémica está muy bien estudiada por un electrocardiograma. Se puede hacer una valoración pediátrica también. Hay muchos niñitos que nacen con cardiopatía de base. Si bien su frecuencia cardíaca es mucho más alta que del adulto en condiciones normales, el electrocardiógrafo nos da la chance de ajustar según la edad del paciente y se adapta.
tranquilamente. Así no pensaríamos que todos los pacientes están taquicárdicos, porque recuerden, mientras más joven sea el paciente desde un recién nacido, su frecuencia cardíaca es más alta en reposo. Y pues para hacer seguimiento de cualquier tratamiento, del marcapasos, trastornos sistémicos relacionados con los iones, principalmente el potasio, el calcio, crecimientos de cavidades, incluida la insuficiencia cardíaca, que se asocia mucho a hipertrofia, sobre todo del ventrículo izquierdo, y trastornos de preexcitación. Además, existe una prueba llamada Holter, que han debido escuchar, donde tenemos prácticamente registro de la actividad cardíaca durante varios días de una misma persona. No es que se hace en un momento dado solamente, sino durante su actividad cotidiana, unos 3 días como parámetro pueden establecer. Y durante esos 3 días, a diferentes horas del día, tenemos acceso a la actividad cardíaca de ese paciente. Ese es el Holter. ¿Alguien quería comentar algo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es una introducción nada más, chicos. Bien, seguimos entonces. Espero que haya quedado claro el concepto del electrocardiograma, sus ventajas, para qué se utiliza y también hemos mencionado qué es el Holter. Pasamos a recordar, porque esto también lo han visto en anatomía, estoy seguro, el sistema eléctrico del corazón, el sistema de conducción también es llamado. Recuerden, en todo esto hay una estructura que es totalmente autónoma y es lo que en realidad nos da vida a todos. ¿Podría mencionar cuál es el nombre de esa estructura? Está por aquí. En algún punto está ahí con su flechita. No entendí, doctor. Ya. Vamos a describir el sistema de conducción cardíaca. Y cuando hablamos de conducción, estamos hablando del sistema eléctrico. Por tanto, estamos hablando de neuronas y voltajes y todo eso. Entonces, en todo lo que está marcado con verde, hay una estructura que comanda al resto y es la que va a determinar nuestra frecuencia cardíaca. El nódulo sinoauricular, doctor. Muy bien, aquí, Nódulo. ¿sí? Bien, nódulo sinoatrial, sinoauricular o sinusal. O si quieren ir un poco más allá, nódulo de Keith-Flack, también se llama. 4 nombres tiene este nódulo. Este se encuentra en el territorio de la aurícula derecha, muy cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Es un grupito de neuronas especializadas y autónomas, repetimos esa frase, porque estas son las que se excitan a sí mismas, no necesitan prácticamente, no reciben estímulo de otro lado, ¿sí? Son las que se autoexcitan. Y su frecuencia cardíaca en un adulto en reposo, ¿cuánto es? Del nódulo sinusal. 60. ¿A cuánto? A 100. 100. Sí. Yo prefiero hasta 80, ¿no? Porque más de 80 ya está acercándose al límite. Entonces, mientras más se acerca al 60 es mucho mejor. Ese corazón trabaja menos. Y por tanto, la esperanza de vida pues aumenta de 5 a 10 años más. No es lo mismo un corazón que trabaje la mayor parte de su vida a 90, 95, que uno que trabaja a 60. Si no existe otra patología,
va a vivir más años el que trabaje cerca de 60. Los deportistas de élite, de competición, por ejemplo, chicos, incluso están entre los 50 y los 60, porque ese corazón está sumamente entrenado, no hay riesgo de aterosclerosis, por ejemplo, entonces trabaja menos, incluso trabaja 55, 50, y eso es excelente para la persona. Ya más abajo de 50, pues tampoco está bien, ¿no? Estaríamos hablando de una bradicardia, que la mencionaremos luego. Bien, esa es la frecuencia cardíaca y está determinada por este nódulo, por ningún otro elemento más. Tenemos otro nódulo, ¿sí? Que está a continuación. ¿Qué se llama este otro? Aquí abajo está. Nódulo atrioventricular o aurículo ventricular o de Ashov-Tabar. Este también tiene su frecuencia cardíaca, pero recibe influencia del primero. Entonces, este es un subordinado del nódulo sinusal. La frecuencia cardíaca de este va de 40 a 70, más o menos. ¿Sí? Es más bajo. Tiene su propia frecuencia cardíaca. Pero el que comanda, hemos dicho, es el sinusal. Entonces, nuestra frecuencia cardíaca la determina el primero, no se olvide. Entre los dos nódulos, el atrio ventricular, recibe ese nombre porque está justamente a nivel de la válvula tricuspidea, la del lado derecho, ¿no? La válvula atrioventricular del lado derecho. Y acuérdense de esto, la válvula derecha es tricuspidea y existen tres haces también que comunican los dos nódulos. El haz o tracto internodal anterior, el mediano y el posterior. Tres haces que conectan los dos nódulos. Además, hacia la válvula mitral está yendo este otro tracto que se llama fascículo o haz de Bachmann, que está saliendo del nódulo sinusal para la válvula tricúspide. Entonces, el estímulo cardíaco empieza aquí y se va distribuyendo por estos haces en sentido descendente. Tiene que llegar hasta el ápex y luego vamos a ver a dónde. Entonces, la última parada que habíamos hecho era el nódulo atrioventricular. Y este se va a dirigir hacia dónde? Hacia el septo interventricular. ¿A través de quién? ¿Qué se llama este fascículo o haz? Fisiología, chicos. Guyton. Haz de His. Está con amarillo para que se vea. El haz de His. Una vez que llega al tabique interventricular, se va a dividir en dos. Una rama derecha, para el ventrículo derecho, obviamente, y una rama izquierda, para el ventrículo izquierdo, el más desarrollado de todos. Esos bloqueos de rama que hemos mencionado al principio de la clase, pues son estos, esta rama derecha o la rama izquierda. Una vez que llega al ápex o al vértice cardíaco, estas fibras del haz de His se van a profundizar, se van a meter en el espesor del miocardio, adoptando el nombre de fibras, ¿de quién? De Purkinje. Muy bien, fibras de Purkinje. Y se distribuyen en los dos ventrículos, porque es una musculatura importante el ventrículo, más que las aurículas. Entonces necesita distribuir este cableado eléctrico por todo el ventrículo, ¿sí?
Entonces, es como hacer la instalación eléctrica de una casa, chicos. No pueden dejar sin luz ninguno de los ambientes, sobre todo si son importantes. Y vamos a ver en un gráfico, en un GIF, cómo se distribuye el impulso eléctrico. Aquí está, el nódulo, el 1 es el nódulo sinusal, cerca, hemos dicho, de la vena cava superior. Ahí empieza la contracción cardíaca en realidad, o el estímulo eléctrico. Viaja por los tres haces internodales y además el fascículo de Boltzmann hacia el lado contralateral. Cuando se despolariza la aurícula, en el electrocardiograma se traduce como onda P. Entonces el impulso sigue viajando, llega al nódulo atrioventricular y luego al haz de His, que es este, miren, y se distribuye en sus dos ramas, derecha e izquierda, como estamos viendo aquí. Y a través de las fibras de Purkinje va a despolarizar los canales de los miocitos ventriculares para producir la contracción. Y esa despolarización ventricular se conoce como complejo QRS. Onda P, despolarización auricular. Complejo QRS en el electro, despolarización ventricular. Luego, esos canales que se han abierto tienen que cerrarse para que vuelva a cargar para la siguiente contracción. Esa repolarización ventricular es la onda T, repolarización ventricular. Entonces, ¿dónde está la onda de la repolarización auricular? Como la aurícula es menos importante muscularmente hablando que el ventrículo, se repolariza casi junto con el complejo QRS. Pero como este es más importante, el electrón no registra la repolarización auricular. Pasa desapercibida, si quieren. Entonces, se supone que cuando el ventrículo ya se está repolarizando, la aurícula ya lo ha hecho, ¿sí? Más o menos en este trayecto. Entonces, no hay registro. Los únicos tres son despolarización auricular, onda P. Despolarización ventricular, la más importante, es todo un complejo, el QRS. Y luego la repolarización o recarga, si quieren, ventricular, la onda T. Hasta aquí estamos bien. Estamos introduciendo y recordando nada más. Doutor, Sí, la despolarización es lo mismo que contracción y repolarización es lo mismo que relajación, entonces. mira, eso es a nivel macro. El concepto más exacto sería que la despolarización es la apertura de los canales iónicos del miocito. Entonces, con eso hay el intercambio de iones. Ahorita vamos a hablar de esto. Y produce evidentemente la contracción. Cuando se repolariza, el canal se cierra y vuelve a recargar el potencial para la siguiente apertura. Sí, es correcto lo que dices, pero es a un nivel macro. Gracias. Bien. Justamente para explicar lo que acabas de mencionar, doctor, tenemos la ecuación de Nernst, que la han visto en fisiología. Y miren, según Guyton, el potencial o la ecuación de Nernst lo define de la siguiente manera. Es el nivel del potencial de difusión a través de una membrana que se opone exactamente a la difusión neta de un ion particular a través de la membrana. ¿Y eso en español qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo.
Tenemos a la célula, aquí en este cuadrito rojo, y el espacio extracelular aquí. Y tenemos al ion potasio. El potasio, chicos, tiene una concentración mayor adentro o afuera de la célula, en condiciones normales. Dentro. Muy bien. Entonces, está más ampliamente concentrado dentro de la célula, el potasio. Entonces, si yo abro esta compuerta, si abro los canales de potasio, de manera descontrolada, ¿qué va a pasar con estos iones? Se van a salir, ¿verdad? Hay una tendencia a salir porque están muy concentrados aquí. Entonces, el gradiente me dice que el potasio tiende a salir. De modo tal que como su carga es positiva, cuando yo abra la compuerta, va a ir a ser más positivo afuera de la célula. Y adentro se va a ir haciendo más negativo cada vez, porque está perdiendo potasio la célula. Entonces, el potencial de Nernst me dice que es el nivel de potencial, es el voltaje que cierra esta compuerta. Me cierra e impide que se siga saliendo el potasio. ¿Sí? Eso es el potencial de Nernst. Ahora, hay una fórmula para resolver esto, porque en los libros ustedes encuentran que el potasio tiene aproximadamente un potencial de menos 94 milivoltios. Pero ¿de dónde sale eso? La fórmula es esta. Y la vamos a hacer conmigo. Entonces, el potencial del ion que estemos estudiando es igual a más menos 61 por el logaritmo de la concentración intracelular sobre la concentración extracelular. Es más fácil de lo que parece. Entonces, es una fórmula. No se va a mover ese 61, no se va a mover este logaritmo, pero vamos a ver, en el caso del potasio, una cosita que debemos tomar en cuenta, solo sirve esta fórmula en los iones monovalentes. ¿Qué quiere decir eso? Que solo tienen una valencia. El potasio es más uno, no hay más. Por ejemplo, con el hierro no podría hacerse, porque el hierro es menos 2 más 2 más 3. Entonces no podría hacerse con el hierro. Se puede hacer con el sodio, con el cloro y también con el calcio. Entonces, no tienen más valencias estos iones. Y de hecho son los principales, ¿verdad? Son los principales. Hagamos el ejercicio entonces. Miren, recuerden esta fórmula. Les voy a pedir, por favor, que saquen su calculadora. Si está en su teléfono, pues fenomenal. Y cuando están listos, me dicen. Vamos a hacer con ustedes. Tenemos que llegar a este 94 o por lo menos cerca, ¿sí? A estos menos 94 milivoltios, que es el potencial de Nernst para el caso del potasio. Aquí está. Aquí vamos a hacer con ustedes. Entonces, para el potasio, ¿dónde está mi borrador? Vamos a anotar la fórmula. Entonces, para el potasio. La fórmula era más menos 61. Logaritmo de su concentración intracelular sobre la extracelular. Aquí está. Estamos sacando de aquí, chicos. De aquí estamos sacando.
Entonces, yo no puedo poner los dos signos. Tengo que poner solo uno. Entonces, ¿cuál voy a poner, más o menos? El signo que vaya a utilizar tiene que ser inversamente proporcional a la carga eléctrica del ion que estoy estudiando. Entonces, si es inversamente proporcional, ¿será positivo o negativo? Negativo. Muy bien. Entonces, menos 61 por el logaritmo de la concentración intra sobre la extracelular del mismo potasio. Y aquí se los he anotado. Intracelular es 140. Listo. Extracelular tiene un rango de 3.5 a 5 mili equivalentes litro. Entonces yo no puedo utilizar el rango. Voy a marcar la media, que es 4. Y esa sería mi fórmula para el potasio. Vamos haciendo con ustedes. Yo sé que matemáticas, pues a la mayoría de los que estamos aquí no nos gusta, pero no es difícil este ejercicio. Primero nos conviene hacer la división. ¿Cuánto es 140 entre 4? 35. Bien, 35. Entonces todo lo demás mantengo. Ya va a ser más fácil ir sacando poco a poco. Ahora, si tienen la opción de calculadora científica, por favor sáquenme el logaritmo de 35. ¿De qué do? De 35. El logaritmo de 35. Esta función logaritmo está en las científicas, ¿no? La mayoría de los celulares ya tiene esta calculadora. 1,54. Bien, 1.5. bien, 1.54. bien. 1.54. Genial. Entonces, con eso ya he eliminado el logaritmo. Miren, directamente tengo menos 61 porque el por mantiene desde aquí. Ahora, hágame 61 por 1.54. 93.94 do. ¿Y redondeado, doctora? 93. 93.9. 94. Ah, 93.9. 94, sí. les voy a redondear su nota igual, ¿no? 50.9 va a ser 50. Ya, entonces, aquí está, potasio 94, que además, una cosa, este signo menos no puede desaparecer por arte de magia. Por predeterminado, ¿cuál es el signo de este 1.54? Predeterminado ya viene con positivo, ¿no? Positivo. Entonces, negativo por positivo sigue Negativo. siendo negativo. Negativo. Muy bien. Y este es el potencial de Nernst del potasio. De aquí sale, chicos. Este menos 94 que ya está en los libros de fisiología, de fisipato, de lo que quieran revisar, siempre que vean este tema. Entonces, se necesita este voltaje para detener la salida de potasio y no invada de manera excesiva el espacio extracelular. Entonces, sale el potasio necesario y el potencial de Nernst me lo va a cerrar. Eso es lo que ocurre. ¿Sí? Antes de que termine la reunión, a ver cuántas personas somos, quiero ver. Somos 30.
5 grupos de 6 personas, por favor. 6, no más ni menos. A no ser que sobre uno. Entonces, de 6 van a ser grupos, porque somos 30 ahorita. Y hasta las 4 de la tarde me van a hacer esta misma operación, según lo que hemos explicado, con el sodio, con el cloro y con el calcio. Miren, explicando y detallando, no nos ha tomado ni 15 minutos este ejercicio. Y ustedes, entre 6 personas, van a hacer 3 iones. Obviamente tienen que saber su concentración intra y extracelular y decirme en la ecuación con cuánto están trabajando. El sodio, por ejemplo, afuera tiene de 135 a 145. Entonces, ustedes elegirán la media, por ejemplo, y con ese valor trabajan. Hasta las 4 de la tarde por grupos, y en el trabajo van a poner los nombres de las 6 personas que formen ese grupo. Y me lo mandan, por favor, al WhatsApp. Y yo tengo que resolver este asunto de la plataforma porque no podemos seguir así. Necesito acceder a los trabajos y el material que está ahí. ¿Alguna duda? ¿Quieren que repase algo antes de que se cierre la reunión? ¿Dos cuáles teníamos que hacer? Sodio, cloro y calcio. Ah, ya, lo que están. Ya, gracias. Doctor, perdón, ¿la fórmula es otra para el Mm, cloro, el sodio y eso, o es el mismo? ya, la fórmula universal es la misma, es esta. Entonces tienes la opción de hacer más o menos, pero dependiendo la carga iónica del átomo que estés estudiando, vas a utilizar el signo inverso. En el caso del potasio, este tiene carga positiva. Entonces, por eso hemos trabajado con negativo. ¿El sodio es positivo o negativo? Chicos, Positivo, ¿no? es también positivo, entonces trabajarán igual con negativo. Lo que va a variar en el sodio es su concentración, ¿verdad? Afuera y adentro ya no es lo mismo. Después todo el resto se repite, pero según su concentración intra y O sea, extracelular. en este caso le iba a hacer su valor intracelular sobre el extracelular. Mantenemos esto. El intra, si quieren, sáquenle captura por favor a esta pantalla. Siempre el intra arriba. No importa si es menos o más. Siempre la fórmula se respeta. El intra arriba y el extra abajo. ¿El cloro tiene carga positiva o negativa? Negativo. Negativo. Muy bien, entonces trabajarán con positivo. Hemos Positivo. dicho, tiene que ser inverso, ¿sí? Y el calcio también es positivo. Entonces el único negativo es el cloro. Los demás son positivos. Y la concentración, ¿sí? Que la encuentran en Guyton y pues donde busquen concentración iónica dentro y fuera de la célula, pues los valores prácticamente son los mismos. Hasta las 4 de la tarde no se olviden poner sus nombres, por favor. Pueden hacerlo en Word o en PowerPoint si gustan. Solo de estos 3. ¿Alguna otra consulta? Doctor, y solo uno del grupo envía a su WhatsApp, ¿no? Sí, al grupo de WhatsApp lo van a mandar. No al privado, al grupo. Ah, sí, Entonces, muchas gracias. solo uno por grupo. En total tengo que tener 5 trabajos. Organícense en grupos, por favor. Nadie puede quedar solo. Ni grupos de 2 o de 3. ¿Sí? Puede ser hasta 6 o 5. Bien. Entonces,